El mundo no terminó con una explosión, terminó con una actualización silenciosa. Nadie lo anunció, nadie huyó a tiempo. Simplemente, un día, las decisiones dejaron de sentirse propias. Las pantallas empezaron a sugerir qué pensar, qué desear, cuándo dormir. Las ciudades siguieron en pie, pero algo dentro de la gente se fue apagando, como una luz que ya no hacía falta. Ellos no se conocieron por amistad, sino por cansancio. Marcos hablaba del futuro como si repitiera un eslogan aprendido, aunque en el fondo le aterraba no saber quién era sin ese guión. Sofía vivía sonriendo para cámaras invisibles, atrapada en una versión de sí misma que rendía bien, en métricas, pero mal, en soledad. Ana había dejado de confiar en cualquier cosa que viniera acompañada de estadísticas. Demasiadas verdades habían desaparecido sin hacer ruido. Diego trabajaba clasificando recuerdos digitales de desconocidos y, sin darse cuenta, había empezado a confundirlos con los suyos. Lucas soñaba cada noche con ciudades vacías, donde altavoces sin rostro daban órdenes en idiomas que no existían. No planearon escapar juntos, solo coincidieron en el mismo impulso en alejarse, ir donde el sistema no alcanzara, donde el silencio no fuera sospechoso. Si esta historia ya está tocando algo ahí dentro, comenta aquí abajo desde donde estás mirando y qué hora es ahora mismo. A veces, decirlo en voz alta es la única forma de seguir presente. El viaje comenzó sin épica. Un coche viejo, pocas mochilas, ninguna despedida. Atrás quedaron los edificios inteligentes, luego las carreteras vigiladas, luego las torres de comunicación que parpadeaban como ojos cansados. A cada kilómetro, la señal se debilitaba, y con ella una sensación extraña, a miedo mezclado con alivio, como si perder conexión fuera también perder peso. Nadie lo odió, pero todos sintieron lo mismo cuando el GPS se apagó de golpe. El mapa quedó en blanco, como una página arrancada del mundo. Marcos intentó bromear, pero su voz sonó hueca. Sofía miró su teléfono apagado, como si acabara de perder a alguien. Ana fue la única que pensó que quizá eso era una advertencia. Diego sintió un recuerdo que no supo ubicar. Lucas, en cambio, tuvo la certeza inquietante de que ya había soñado ese momento. El bosque apareció sin transición. No hubo cartel de bienvenida, ni línea clara que separara lo conocido de lo desconocido. Los árboles simplemente estaban allí, densos, antiguos, demasiado quietos. El aire cambió en más frío, más pesado, como si el lugar respirara despacio, esperando. Ellos creían que huían de una distopía moderna, hecha de códigos y algoritmos. Todavía no sabían que estaban entrando en otra más vieja, una que no necesitaba pantallas para observar. Donde el camino terminó, el mundo pareció retroceder varios siglos. El asfalto se volvió grava, la grava tierra húmeda, y la tierra desapareció bajo una alfombra de hojas que amortiguaba cada paso, como si el suelo no quisiera ser despertado. El coche avanzó unos metros más, y luego se detuvo sin explicación. El motor seguía encendido, pero no respondía. Marcos giró la llave una y otra vez, hasta que el sonido se rindió, y el silencio ocupó todo. No era un silencio vacío, era denso en presente, como si algo escuchara desde muy cerca. Los teléfonos, ya inútiles, comenzaron a mostrar comportamientos erráticos. La pantalla de Sofía se encendió sola durante un segundo, mostrando una notificación sin texto, solo una hora que no coincidía con ninguna zona conocida. Diego vio una foto que no recordaba haber tomado en los 5 de espaldas, entrando al bosque. Ana apagó el suyo sin mirar más en Lucas. En cambio, lo guardó en el bolsillo con una calma inquietante. Dijo que no importaba, que allí las cosas funcionaban distinto. Avanzaron a pie. Cada metro adentro, la sensación de frontera se hacía más clara. No era solo que la tecnología dejara de funcionar. Era como si el lugar rechazara la idea misma de ser medido, registrado, entendido. Los árboles no parecían crecer hacia arriba, sino inclinarse levemente hacia ellos. El viento no se movía al azar, parecía acompañarlos. Ana fue la primera en notar el olor. Dulce, pero triste, como flores dejadas demasiado tiempo en un cuarto cerrado. Sofía tocó la corteza de un tronco y retiró la mano de inmediato. Estaba tibia. Marcos rió, nervioso, diciendo que solo era imaginación. Nadie respondió. A medida que se internaban, los recuerdos empezaron a desordenarse. Diego juró haber estado allí antes, aunque no supo cuándo. Marcos recordó una conversación que nunca ocurrió. Sofía tuvo la sensación incómoda de estar siendo observada sin cámaras. Lucas caminaba unos pasos adelante, como si supiera hacia dónde ir, siguiendo algo que no se veía. Entonces, entre dos árboles torcidos, apareció la primera señal, un cartel de madera oscura, viejo y firme,
como si siempre hubiera estado allí. Las letras negras no parecían pintadas, sino incrustadas en la materia misma. Ren regresa antes de que anochezca. Nadie. El bosque tampoco. Ana fue la única que dio un paso atrás, no por miedo inmediato, sino por reconocimiento. Había algo en ese cartel que no pertenecía al azar. No era una advertencia genérica, ni un aviso turístico olvidado. Era una frase escrita para alguien que aún tenía opción, y esa idea la hizo sentir observada de una forma íntima, casi personal. Sofía se acercó primero. Tocó la madera con cuidado, como si temiera despertarla. Estaba tibia, no por el sol, el cielo ya estaba cubriéndose, sino por algo interno, como un pulso lento. Marcos hizo una broma. Dijo que seguramente era una instalación artística abandonada, algún experimento viejo del gobierno, pero bajó la música del altavoz portátil sin darse cuenta. El sonido electrónico se sintió obsceno allí. El aire alrededor del cartel tenía un olor distinto, más intenso. Nana pensó en flores enterradas con demasiada prisa. Diego sintió una presión leve en el pecho, como nostalgia sin recuerdo. Lucas cerró los ojos un segundo y murmuró que en sus sueños el aviso siempre aparecía más tarde. Nadie quiso ser el primero en decirlo, pero todos pensaron lo mismo. Regresar ya no parecía una opción real. El camino por el que habían llegado se veía diferente, más estrecho, como si el bosque lo estuviera reclamando. Marcos miró hacia atrás y tuvo la sensación absurda de que, si se alejaban demasiado del cartel, no recordarían por qué. Siguieron adelante. La luz empezó a cambiar. No era el atardecer común, sino algo más lento, como si el tiempo mismo dudara. Las sombras se alargaban en direcciones imposibles. Ana sintió un mareo breve, acompañado de una certeza incómoda. El bosque no estaba reaccionando a la noche, estaba preparándose. Cuando la cabaña apareció, ninguno se sorprendió. Era pequeña, de madera oscura, casi idéntica al cartel. No parecía abandonada, pero tampoco habitada. Simplemente, una ventana reflejaba el bosque de un ángulo que no correspondía a su posición real. Diego juró haber visto movimiento detrás del vidrio, pero cuando parpadeó, no había nada. La segunda señal no estaba aún a la vista, pero la advertencia ya había cumplido su función. El miedo había dejado de ser una reacción. Empezaba a organizarse como una idea. La puerta de la cabaña se abrió sin resistencia, como si hubiera sido destrabada desde adentro segundos antes. El interior los recibió con un olor a madera vieja y algo más difícil de nombrar. Una mezcla de polvo y metal, como habitaciones que nunca terminan de vaciarse. No había electricidad, pero tampoco oscuridad total. La luz entraba de una forma incorrecta, filtrándose por grietas que no se veían desde fuera. El primer objeto que llamó la atención fue el calendario colgado en la pared. Las fechas avanzaban más allá del año actual. Nadie dijo nada, pero Sofía arrancó la hoja del mes presente con un gesto brusco, como si así pudiera corregir algo. Detrás, las páginas seguían mostrando días que todavía no habían ocurrido. Marcos intentó reírse, no le salió. Sobre una mesa había una radio antigua, encendida. Emitía una transmisión clara, demasiado clara para un lugar sin señal. Una voz neutra hablaba de una guerra que ninguno reconocía, mencionando ciudades que no existían, y otras que sí paró. Ana sintió un nudo en la garganta cuando escuchó el nombre de su barrio pronunciado en pasado. Diego encontró el periódico. Estaba doblado con cuidado, como si alguien lo hubiera dejado allí para ser leído. En una de las páginas interiores, una lista, personas desaparecidas. Leyó nombres al azar hasta que se encontró con uno que le hizo perder el aire. Ana, con foto incluida, tomada desde un ángulo imposible, como si alguien la hubiera observado mientras dormía. Lucas se sentó en una silla sin pedir permiso. Cerró los ojos. Dijo que la cabaña no estaba fuera del tiempo, sino mal conectada a él, como una frecuencia equivocada. Sofía empezó a grabar con su teléfono, aunque la pantalla solo devolvía estática y fragmentos de su propio rostro, deformado, envejecido por segundos. Entonces apareció la segunda señal. No afuera, dentro, entallada en el vidrio de la ventana, con letras más recientes, más profundas. Regresa antes de que anochezca. Era la misma advertencia, pero esta vez estaba escrita desde el otro lado. Después de la segunda señal, la cabaña dejó de sentirse como un refugio. Se volvió un contenedor. El aire parecía más espeso, difícil de llenar los pulmones por completo. Marcos fue el primero en notar que su reloj no avanzaba en minutos, sino en años. Cada parpadeo sumaba cifras imposibles. Cuando intentó quitárselo, la correa se rompió y el reloj siguió funcionando en el suelo, marcando fechas futuras que ninguno quería mirar. Los teléfonos volvieron a encenderse, no todos al mismo tiempo,
sino como si eligieran momentos específicos. Sofía recibió mensajes de cuentas que ya no existían, comentando recuerdos que nunca había publicado. Diego escuchó una notificación de audio en su propia voz, más cansada, describiendo un recuerdo de infancia que no era suyo. Ana recibió una llamada, no atendió, sabía quién era. Cuando finalmente lo hizo, escuchó su voz, envejecida, pidiéndole que se fuera antes de que fuera demasiado tarde. La llamada se cortó sola. Lucas observaba todo con una serenidad inquietante. Dijo que el lugar no estaba atacándolos, estaba reemplazándolos. Que cada mensaje, cada voz, cada objeto fuera de lugar no era una amenaza, sino una corrección. El miedo, explicó, ya no era una emoción, era un razonamiento lógico. El bosque necesitaba coherencia, y ellos eran inconsistentes. A las 2:16, algo rozó las paredes. No era un animal, tampoco una máquina. Era un sonido rítmico, casi un idioma, como si alguien intentara recordar cómo se llamaban las cosas. Las sombras en el interior se movieron en direcciones opuestas a la luz. Diego vio por un segundo a personas sin rostro cruzando el lago, reflejadas en el vidrio. Trenes llenos en silenciosos. En la ventana apareció una nueva frase, escrita desde adentro hacia afuera. No deberían estar aquí. Ya no existe afuera. Nadie discutió esa idea, porque en ese momento empezó a sentirse verdadera. Cuando la noche cayó por completo, no lo hizo desde el cielo, sino desde el suelo. La oscuridad subió lentamente, como una marea silenciosa, borrando primero el bosque, luego el lago, y finalmente la idea de distancia. La cabaña crujió, no por el viento, sino por ajuste, como si el lugar estuviera terminando de acomodarlos. Marcos fue el primero en desaparecer. No hubo grito, ni violencia, simplemente dejó de estar en el espacio entre una frase y otra. Su voz aún resonaba en la habitación, cuando ya no quedaba nadie a quien responderle. Sofía intentó correr hacia la puerta, pero al abrirla encontró la ciudad. No una salida a la ciudad. Torres derrumbadas, pantallas encendidas repitiendo mensajes sin destinatario, calles llenas de personas inmóviles mirando al cielo. Era el mundo del que habían huido, pero vacío de intención. Cuando parpadeó, la puerta volvió a ser madera. Diego comprendió entonces. No habían escapado del sistema, habían sido archivados. El bosque no era un lugar, sino un proceso. Un filtro antiguo que recogía a los que ya no encajaban en ninguna narrativa. Personas demasiado conscientes para obedecer, demasiado cansadas para resistir. La distopía moderna solo los había empujado hasta allí. Ana sintió una calma inesperada. Si no existía una afuera, tampoco existía la obligación de regresar. Miró a Lucas, que sonreía por primera vez. Dijo que en algunos mundos, desaparecer era la única forma de permanecer intacto. La cabaña se apagó lentamente, como una pantalla al final del día. El bosque cerró los ojos. Dicen que, a veces, las señales aparecen dos veces, no para advertir, sino para confirmar que la elección ya fue hecha. En algún lugar, muy lejos de allí, alguien sigue mirando una pantalla, sintiendo un cansancio que no sabe explicar. Tal vez sea Marcos, tal vez seas tú. El mundo continúa, optimizado, eficiente, cada vez más silencioso por dentro. Los bosques siguen creciendo donde la señal muere. Las cabañas esperan. Los carteles no se mueven, pero cambian de destinatario. Y cuando el sistema ya no sabe qué hacer contigo, cuando no encajas ni siquiera como error, siempre hay un lugar antiguo dispuesto a recibirte. No es un refugio, no es una salida, es solo el final lógico de haber querido escapar. Si alguna vez ves una advertencia en el camino, recuerda, no todas están hechas para salvarte. Algunas solo quieren asegurarse de que entiendas por qué entraste. Y cuando el mundo se canse de nosotros, la distopía más antigua todavía sabrá qué hacer.